¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México, aquí en Polanco. Te voy a dar las ligas para que nos puedas escuchar. Escúchanos por www.orfeon.com/radio, nuestro Twitter @orfeon_digital, nuestro Facebook Orfeón, la Casa de la Buena Música, Facebook del programa Salud para Todos, transmitiendo también por YouTube en vivo. Teléfono en cabina 52 79 21 50. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a nuestros co-conductores, el doctor Gabriel Rojas Posero. Hola, muy buenos días. Quien es médico gineco-obstetra, que se desempeña en el Hospital Español de México. Buenos días. El doctor Fernando Castillo Lira, quien es médico internista y también acupunturista. Y muy buenos días, un gusto. Se desempeña en la medicina privada. Y bueno, con el honor de tener al maestro Jaime Kleiman, quien es gineco-obstetra, certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, por el Consejo de Medicina Médico-Legal en Ginecología y Obstetricia, diplomado en Patología del Tracto Inferior Femenino, maestría en Ciencias Médicas actualmente, vicepresidente del Colegio de Ginecólogos y Obstetras del Hospital Español, y bueno, también fellow del American College of Obstetricians and Gynecologists, y bueno, tiene gran cantidad de reconocimientos nacionales e internacionales. Es un placer tenerte nuevamente por aquí. Un placer. Buenos días. Oye, y de la generación dices, ¿no? Y además no sabía. Somos compañeros de generación, pues de degeneración ya es. No, ya. El doctor pues eso, Jaime, tenemos ya 40 años de ser médicos. Y también tenemos el placer de tener al doctor Asael Jiménez Bonola, egresado del Instituto Politécnico Nacional y actualmente residente del tercer año de ginecobstetricia del Hospital de la Mujer de México. Gracias. Y bueno, pues el tema que hoy nos ocupa es ovario poliquístico, que también revierte grandes importancias en las patologías femeninas. Y bueno, pues quisiéramos que darle la bondad del micrófono al Nobel de este programa, aquí a Asael, que nos dé una introducción de lo que es el ovario poliquístico, porque lo vamos a posar a preguntas ahora, ¿verdad? Claro, por supuesto. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo se encuentran? Escuches el día de hoy. Pues bueno, miren, vamos a hablar del síndrome de ovario poliquístico. Este es un síndrome el cual está integrado por un trastorno heterogéneo. ¿Por qué heterogéneo? Porque tiene una causa metabólica y una causa endocrina. ¿Sale? Nada más vamos a pedirte, perdón, hacer que te interrumpa, que hables con un idioma un poco más comprensible para los escuchas. Menos técnico, más familiar. Exactamente. Es un trastorno en el cual vamos a observar que la paciente va a tener ciertas características, ¿no? Características que vamos a encontrar en la paciente, ¿ok? Va a tener crecimiento del vello facial en áreas en donde no debería crecer el vello facial, ¿ok? En áreas que siguen un patrón masculino, ¿ok? En la barbilla, mentón, tórax, cara, en la espalda, muslos, piernas, antebrazos, así como alteraciones en su menstruación, ¿no? Las menstruaciones van a ocurrir en un tiempo mayor al esperado, ¿ok? En más días, en lugar de que llegue cada 30 días, va a llegar cada mayor a 35 días, ¿no? O puede ser que incluso no se presente la menstruación en estas pacientes, ¿ok? Aparte de esto, vamos a encontrar en un ultrasonido alteraciones, ¿ok? Folículos ováricos. Estos folículos van a ser de ciertas características que vamos a encontrar nosotros. Vamos a encontrar... ¿Qué es un folículo, Asael? Estos son folículos, son en los ovarios vamos a encontrar medidas de estos, en donde se encuentra dentro del óvulo. 12 de estos folículos van a dar características del ovario poliquístico y un diámetro del ovario aumentado. El ovario se va a encontrar aumentado de tamaño. En lugar de medir lo normal, va a medir mayor a 10 mililitros, podríamos decirlo, expresado de esta manera. Entonces estas pacientes van a acudir con nosotros por referir que tienen trastornos en su regla, trastornos en la cual ellos van a referir
que sienten que tienen mayor crecimiento del vello facial, acné en la cara, se van a presentar acné. Pueden ser pacientes que son adolescentes, pacientes de mayor edad, que acuden por nosotros por estas características. Pero en sí, estas son las características principales de una paciente que presenta este síndrome de ovario poliquístico, que van a estar relacionadas con resistencia a la insulina, obesidad, ¿ok? Y esos trastornos pues van a ser el principal motivo de consulta de nuestra paciente. Bien. Okay. Sí, bueno, el síndrome de ovario poliquístico ha sido una gran polémica desde hace una buena cantidad de años. Prácticamente no se tenía hasta hace un par de años ciertas estrategias para poder entender de qué se trataba, ¿verdad? Porque creo que no había tantos acuerdos. Sí, y Doctor, como dijo Asael, es un síndrome. Yo quiero acotar que el síndrome pues es las manifestaciones de signos y síntomas, ¿sí? Y estos signos y síntomas son los que van a caracterizar toda esta enfermedad. Y como tú lo habías nombrado, ¿no? Hasta hace poco, pues no se sabían muchas cosas sobre este síndrome. Por ahí del 2003 aproximadamente, hubo una reunión en Holanda y se establecieron varios criterios para decir, esta paciente sí tiene o cumple con los criterios para ponerle el tag, para ponerle Parámetro, pero para etiquetarla, como paciente que tiene ovarios poliquísticos. Por la gran polémica, ¿no?, que se había suscitado. Y pues llegaron a la decisión de que tenían que tener tres de estas, 2 de 3. O sea, problemas de ovulación, estas pacientes no ovulaban, y eso acarreaba justamente lo que dijo el doctor Asael, que sus reglas se hacían más largas, o sea, en periodos más largos. En vez de ser cada 28 días, era cada 35, a veces hasta 40, o a veces hasta más, porque como no ovulan estas pacientes, hay un problema de que el endometrio no sale. El endometrio es la capa que se va a descamar mes por mes y que va a darnos la menstruación. Esta capa no se descama. Al no descamarse el día 28, como teóricamente tiene que ser, se tarda más y la paciente no ovula. Entonces este es el primer criterio. El segundo criterio efectivamente es lo que llamamos nosotros hirsutismo. Hirsutismo es características del vello masculino en la mujer, o sea, que tengan bigotito, que tengan pelo en la barba, en las patillas, en el pecho, y unas características de masculinización. Inclusive también estos folículos, estos vellos pueden llegar también a tener problemas de infección y provocar acné en este tipo de pacientes. Entonces tenemos una paciente que no está ovulando, que tiene acné, que tiene vello facial, y la tercera es la cuestión de ultrasonido. Pacientes que, si hacemos un ultrasonido, vemos la imagen muy característica de esos ovarios poliquísticos. Le ha llamado los radiólogos una imagen en collar de perlas, porque parecen perlas, ¿no? El ovario, y obviamente este ovario va a estar aumentado, ¿no? Y si tiene 2 de estas 3 características, esto ya cumple los criterios para etiquetar a nuestro paciente que tiene ovario poliquístico. Aparte hay otro tipo de trastornos, como el problema que dijo Asael, de el trastorno de la insulina, o sea, problemas metabólicos, ¿sí? Que hay una resistencia del cuerpo.
crea una resistencia. Yo a mis pacientes les digo que tienen una especie de prediabetes, si se vale esa expresión, ¿no? Una prediabetes, sin ser diabéticas, tienen manifestaciones como los de la diabetes. Inclusive parte del tratamiento, que vamos a hablar un poquito más adelante, se tiene que tratar con metformina, que es un medicamento para bajar los trastornos de azúcar. Sí. Sí. Bueno, hola, muy buenos días amigos, ¿cómo están? Qué bueno que nos están escuchando. Aquí hay un comentario con respecto a este padecimiento. Fíjense que de lo más común es que la paciente llega al consultorio porque no está menstruando regularmente, cada 28. Entonces ahí nos empieza a orientar a nosotros, mira, pudiera hacer esto. Y si eso agregamos que nos va a decir, no me he podido embarazar, a pesar de que no estoy usando algún método anticonceptivo, a pesar de que soy joven, de que no he tenido hijos, no he tenido infecciones, esa es otra característica de este ovario poliquístico. Como no ovula cada mes la paciente, es más difícil que se embarace. Entonces todo esto nos va orientando hacia ese diagnóstico, ¿no? Y entonces quiero hacer un breve paréntesis, es rapidísimo. Mira, lo que pasa es que nuestra página de Facebook, Salud para Todos, todos con mayúscula, afortunadamente hemos llegado a los 2000 likes el día de ayer en la noche. Y como es costumbre, siempre el lugar número 2000, pues lo va a ser nuestro invitado de honor, va a venir aquí, hacemos esa extensión. Pero llegaron los tres al mismo tiempo, con un segundo de diferencia. Entonces, ¿qué les parece si invitamos a los tres? Sí, está bien. Mira, es el doctor Charlie Ruiz del Hospital Español, nuestro enterólogo. Perfecto. Una página que se llama Apnea del Sueño, que se dedica a eso precisamente porque no puede dormir. Y la última, la doctora Daniela Mangas, pediatra del Hospital Español. También, yo creo que a los tres, ¿no? Los invitamos en este programa porque es el 1999, el 2000, el 2001. Bien. Pero llegaron así casi al mismo tiempo, pues Sí. a los tres. Entonces hacemos extensiva esa invitación y por aquí los vamos a tener a ustedes tres. Bien. Adelante, ¿Quién por más? favor. Mira, ellos tres. ¿Quién es? La doctora Daniela Mangas, pediatra del Hospital Español. Bienvenida. En la página Apnea del Sueño, que se dedican precisamente al ronquido y por qué no del el paciente. Interesante. Y el doctor Carlos Ruiz Patiño, gastroenterólogo del Hospital Español. Excelente. Así por azar, o sea, no estamos diciendo, sino mira, son los últimos tres, 1999, 2000 y 2001. Bienvenidos. Está de lujo, ¿no? Sí. Un gusto, Bueno. un gusto. Sí. Ok, Y adelante. le damos la bienvenida también a nuestra compañera, la doctora Gabriela Ramírez. Hola, que ¿qué es tal? Muy buenos días ginecobstetra también. a todos. Gracias. Y Gracias. bueno, Buenos pues días. seguimos con este tema interesante. De ahí, como decía el doctor Jaime Kleiman, del uso de la metformina, ¿no? Que hay veces que empezamos a darle metformina al paciente con ovario poliquístico y milagrosamente se embarazan, ¿no? Cuando Exacto. tienen problemas de embarazo, que obviamente que no es un ovario poliquístico muy complicado. Claro. Eso y la dieta. Yo a mis pacientes, yo hago mucho énfasis en la dieta. Curiosamente, la dieta es quizás el 80% del tratamiento. Si tú le das una dieta en el que le quitas carbohidratos complejos a la paciente, o sea, vas a disminuir la necesidad de la metformina y esa paciente va a ovular en forma espontánea. Hoy en día hay otros medicamentos. Ya la industria farmacéutica se ha dado a la tarea de traernos nuevas cosas. El mioinositol que ya salió con el ácido fólico. Acaba de salir recientemente al mercado con muy buenas tasas de éxitos. Sí, y acabas de tocar un punto interesantísimo de la cuestión de nutrimental. Eso le acabo de decir a mi nieta, tengo una nieta que recién terminó como licenciada en nutrición y inicia su maestría en la Universidad Iberoamericana sobre obesidad y sus comorbilidades, y le he dicho que la vamos a convidar a que haga un programa aquí con nosotros, Sí, claro que sí. a Alexa, Claro que sí. para que venga a hacer un programa y que abra una expectativa también de que les dé una promoción a nuestros escuchas y está teniendo bastante éxito en la consulta porque
pues ya no se está usando el índice de masa corporal, sino están usando el índice de masa grasa, ¿no? Y están usando básculas de impedancia, ya usan unas básculas que ya te dan el índice de masa grasa y ya te dan, ya no lo que las básculas que nosotros usamos, ya te dan el índice de masa grasa Claro, y todo. Pesa, no es lo mismo o sea, el hueso de Músculo, una ¿no? persona Si hace pesa ejercicio, diferente claro. que el hueso de otra persona y obviamente pueden pesar lo mismo, pero una de los dos puede tener más grasa que el otro y eso es muy importante. Más músculo, ¿no? La gente que hace ejercicio Bueno, tiene sabemos más quiénes músculo. tenemos más músculo. Y la importancia, ¿no? Ayer escuchaba a un locutor de radio y me moría yo de risa porque le dice a otro conductor, le dice, ¿quieres bajar 20 kilos? Le dice, sí. Pues apúrate, baja de la camioneta un costal de alimento para perros que traigo ahí en la cajuela, ¿no? Baja el costal de 20 kilos que traigo ahí en la cajuela. Si quieres bajar 20 kilos rápido, bájala de la cajuela, ¿no? Antiguamente yo veía que la gente o los cirujanos tendían mucho a operar el ovario. Sí, Raramente, solamente que Se hacía pongan... la cuña de ovario Exacto. famosa de- O solamente que haya una inminencia de ruptura, que sea un quiste gigante de ovario, pero ya rara vez se lleva la cirugía que en un ovario poliquístico, pero solamente que sean es eminencia como de ruptura o que tenga alguna complicación Claro, mayor. sí. Ya quisiera que comentaras algo de esto. Bueno, el tratamiento quirúrgico y más la cuña de ovario ya está abandonada. Lo que se hace hoy en día y lo que yo hago, o sea, ya llego al tratamiento quirúrgico como una medida aeróbica. Y siempre y cuando este tratamiento vaya emparejado con otro tipo de necesidad por la cual tenemos que operar a la paciente. Y lo que hacemos es el drilling del ovario, o sea, que por laparoscopía, por una cirugía de mínima invasión, lo que hacemos es puncionar. Y si lo hacemos con láser es mucho mejor, porque si lo hacemos Más con cauterización, corremos el riesgo de dañar el ovario. Entonces, Hacia la función ovárica. Exactamente. Entonces, lo que pasa es que ese ovario tiene como una cáscara que se llama albuginia. Está albuginia cuando es más crónico, y esa es la importancia de este tipo de programas, que las mujeres vayan y se chequen, Su chequeo, ¿verdad? exactamente, que vayan con su ginecólogo. Ah, Porque además el síndrome de ovario poliquístico es algo que aquí en México es muy muy común. común. Sí, tiene una prevalencia muy alta. Sí, es el principal problema endocrino de la mujer hoy en día aquí en México. Entonces, si pasa más tiempo, esa capa se va engrosando más y la probabilidad de ovulación en forma espontánea Más se difícil. va a hacer menos. A ver, O sea, la infertilidad secundaria o primaria, perdón, es más común. claro. Como menciona el doctor, antes el tratamiento pues era esta cuña de ovario, ¿no? Recordemos que este síndrome fue descrito en 1935, hace muchísimos años. Steny Levant. Ajá, por estos doctores, ¿no? Entonces ellos empezaban a encontrar pacientes, ¿no? Que tenían estas características con crecimiento de vello, alteraciones en su regla. Entonces el tratamiento desde ese entonces, 1935, hace 2 décadas era esta cuña de ovario, ¿no? Cuando se empezó a introducir ya los anticonceptivos orales. Ahora ya tenemos estos tratamientos modernos que realiza el doctor, este drilling laparoscópico, ¿no? Este picoteo del ovario, ¿no? Hasta que antes, por ejemplo, en los años 90, ¿no? Cuando el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos empezaban a estudiar el ovario poliquístico, no encontraban como criterio diagnóstico el ultrasonido, hasta que en el 2003 se hace esta reunión en Holanda, en Rotterdam,
y ya dicen, ¿no? Que se va a, es 2 de 3, ¿no? 2 de 3 características ya mencionadas anteriormente, que la paciente tenga estos datos de acné, crecimiento facial, ¿no? Alteraciones en la regla, y aquí es donde se agrega, ¿no? El ultrasonido, los hallazgos ultrasonográficos. Pero también hay que aclarar que muchos pacientes llegan porque acuden a la consulta refiriendo que sí un ultrasonido de rutina en donde le reportan ovarios poliquísticos y al final pues no cumplen con las características de este síndrome, ¿no? Porque al final es un síndrome que tiene que tener características en donde hay lo antes descrito más las características ultrasonográficas. Por sí solo estas características por ultrasonido pues no integrarían el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. Precisamente ahorita que estás tocando el punto de cómo integrar el síndrome de ovario poliquístico, se ha visto que a través del tiempo en ocasiones puede pasar desapercibido que existe un síndrome de ovario poliquístico, porque la chica hoy en día pues prácticamente en su vida rutinaria que lleva no lo percibe, y prácticamente ustedes lo sabrán que son pacientes que acuden pero cuando quieren embarazarse, no buscan el hecho de por qué están con periodos De una sin prevención, menstruar, ¿no? exactamente, de prevención. ¿Por ¿Sabes qué no cuál es el menstruan? problema también? Ya es tardío el diagnóstico. La automedicación en la que la paciente, por consejo de la amiga, empieza a tomar anticonceptivos Lo pueden mascarar. y se enmascaran porque Exacto. la paciente no tiene justamente lo que decía el doctor Azael, que sus reglas se van atrasando, y los medicamentos anticonceptivos pues sirven también para regularizar el ciclo. Entonces, cuando esta paciente quiere embarazarse, lo que le va a pasar es que pues el síndrome de ovario poliquístico sigue, o sea, ese no se ha detenido con Supercato. el, Exacto. y lo que pasa después es que le echan la culpa a los medicamentos anticonceptivos. Ajá, sí. Tomé 5 años anticonceptivos de la marca fulana de tal, y eso es lo que me hizo que no embarazara, cuando el problema viene desde antes. O sea, que estamos hablando de que toda chica que inicie su primer menstruación, menarca, ¿sí? Se le llama menarca, técnicamente es menarca. Su primer menstruación, hay que hacer un seguimiento constantemente a lo largo. No tiene que tener una vida sexual activa necesariamente, No quiero necesariamente. entender, porque además en etapa temprana, si se logra detectar este problema, esta problemática, podemos rescatar el ovario Claro, y evitar complicaciones, doctor. 100%. Y de hecho, no nada más ovario poliquístico, sino problemas de endometriosis, que yo creo que es buen Las tema para, complicaciones, ¿verdad? y es buen tema para otro programa. No lo Un hemos programa visto sobre- nunca, endometriosis. Entonces, Nos ha tocado Se llama aquí síntoma en el radio. de dato de infertilidad, ¿no? ese es otro dato de infertilidad. Entonces, es todo un tema, el problema de la endometriosis. Oiga, doctor, entonces ya la paciente acude prácticamente cuando quiere embarazar. ¿Estamos hablando de 20 años, 25, 30 años? Sí. ¿O a más tardar? Desgraciadamente es estas pacientes que se automedican y que postergan su embarazo, de repente ya deciden embarazarse, y de repente pues no se embarazan, y pasa un mes, y pasan 2, y pasa un año completo en forma espontánea sin medicamentos anticonceptivos, y la paciente no se embaraza. Y obviamente afloran otro tipo de síntomas como obesidad, problemas de hirsutismo, problemas de vello facial, problemas a nivel, si le hacemos un ultrasonido, que es parte fundamental de nuestro armamentismo para checar a nuestras pacientes, pues nos vamos a dar cuenta que pues esta paciente tiene ovarios poliquísticos. Sí, es que Gaby. es más común, ¿no? Por ejemplo, actualmente vemos que la mujer pues tiende a estar más gordita, más llenita, y eso también, a hacer una vida más sedentaria, a comer más carbohidratos. Claro. Aunque la obesidad no es parte del síndrome, pero puede llegar a formar parte. Y recuerdo, si me permiten, una historia que nos contaba cuando yo era estudiante por ahí bueno, no digo el año, Antes de los 80. por ahí de los 80s, cuando hice la residencia, mi maestro
don Efraín Vázquez, que paz descanse, nos contaba un cuento de unos hindús que eran ciegos. Estos hindús no sabían lo que era un elefante, entonces los pusieron a tocar al elefante. Al primero lo pusieron a tocar la pata del elefante, al segundo la trompa y al tercero la oreja. Resulta ser de que los juntaron y discutieron entre ellos qué era un elefante. Entonces el primero dijo que el elefante era como un árbol duro, fuerte, y dijo, ¿qué te pasa? El segundo dijo, es como una víbora flexible, ese es el elefante. Y el tercero dijo, no, el elefante es como una alfombra, así planito. Ninguno de los tres tenía la razón absoluta y los tres tenían parte de la razón. Eso es ovarios poliquísticos, ¿sí? Depende de por dónde veamos ovario poliquístico, nos va a enseñar que pues hay pacientes que tienen parte de la pata del elefante, hay pacientes que tienen parte de la trompa y del cuerpo, y se establece un síndrome como tal. O sea, doctor, lo que quiere dar a entender con este cuento, que prácticamente hoy en día hablamos de muchos padecimientos a la vez. Esos padecimientos a la vez son las comorbilidades. Manifestaciones O clínicas, ¿no? manifestaciones, Así es. que Sí. se asocian a cierto síndrome, a cierta característica de cierto padecimiento. Sí, la paciente no va a llegar al consultorio a decirnos, doctor, ovario fíjese, tengo poliquístico". ovario poliquístico, o me siento como que tengo ovario poliquístico. O sea, no hay tal, ¿no? La paciente, de hecho, parte del diagnóstico es intuitivo, ¿no? O sea, nosotros tenemos, desde que la paciente llega al consultorio, vemos quién es la paciente, cómo está, y uno puede intuir que tiene ovario poliquístico, nada más por verla. Obviamente tiene que seguir, hacerle su buena historia clínica, hacerle sus estudios de laboratorio y ver si efectivamente tiene o no ovarios poliquísticos. Doctor, una pregunta. Hace un momentito mencionaba ya del nuevo producto que ya está aquí para ese síndrome. ¿Qué beneficios tiene la paciente? ¿Cómo funciona el medicamento para ellas? Este medicamento que tiene una molécula que se llama mioinositol y tiene ácido fólico. El nombre comercial es Inofolic, por si alguien lo quiere comprar. Bueno, la cuestión del Inofolic, la dosis que es algo interesante de este medicamento, la tiene uno que establecer de acuerdo a la paciente. O sea, no se trata de que en este programa yo diga el medicamento y corran ahorita a la farmacia a comprárselo, ¿no? Claro. Yo creo que se tiene que individualizar cada caso y cada caso se le tiene que dar su dosis específica para que funcione, porque si no, corremos también el peligro de no dar bien este medicamento, de que no se lo tome bien la paciente. Entonces hoy en día, y tiene pues prácticamente un año aproximadamente que ya salió a la venta al público, obviamente los estudios que han hecho los laboratorios tienen mucho más tiempo, pero a la venta tiene aproximadamente un año más o menos. A mí me sorprendió muchísimo ese medicamento, doctor, déjame comentarle, en el Congreso de Ginecología cuando lo presentaron, porque yo soy recién egresado casi de Medicina General, me encuentro haciendo mi especialidad, y me acuerdo de mis clases de bioquímica que decían, la bioquímica lo es todo, y me sorprendió bastante, ¿no? Porque en el cuerpo están estos receptores, ¿no? Se llaman GLUT4, entonces todo el cuerpo está, entonces ese medicamento me sorprendió bastante cómo metía la glucosa a la célula, y pues sabemos que las pacientes tienen esta resistencia a la insulina como comorbilidad. Ajá, entonces disminuye esta resistencia a la insulina, actúa inositol activando el receptor, hay 8 tipos de inositoles, y activa una fosfolipasa que está en todas las células, fosfolipasa 3, y mete el calcio, o sea, es un proceso fisiológico casi
por comentarlo, y disminuye la resistencia a la insulina, disminuye los niveles de glicemia, y pues esa paciente pues va a bajar de peso. Recuerda Entonces, que no tan técnicos porque Sí, si no perdón. nos van a comprender. entonces, en general me sorprendió bastante cómo hace que la glucosa, o sea, que se encuentra en el cuerpo de esta paciente, pues no se presente tanto y empiece a bajar de peso. O sea, que esto es parte del tratamiento, la dieta y el ejercicio. Y aunado a esto, pues pueden tener mejores resultados. Me sorprendió muchísimo ese medicamento. Sí, es una maravilla. La verdad es que ese producto promete mucho y trae buenos resultados. Sí. O sea, este producto, o sea, este tipo de pacientes, debo suponer que traen sobrepeso la mayoría o Una relación. va en relación con pacientes con sobrepeso y ovario poliquístico. Es una pregunta que yo hago porque Sí. yo no lo conozco. Lo que pasa es que, como decía el doctor hace un rato, el ovario poliquístico pues genera una resistencia a la insulina. Entonces, obviamente, el medicamento lo que hace es quitar esa resistencia. ¿Pero a la qué es eso insulina. de resistencia a la insulina? Sí, ¿verdad? Pues los pacientes empiezan, por ejemplo, en el ovario poliquístico, no sé, a ver si el doctor me puede sacar del error, se supone que la paciente con resistencia a la insulina, pues el azúcar, digamos, que debe ir, o la insulina que debe ir, meterse a la célula, se queda aparte en el tejido adiposo del abdomen. Entonces se supone que este medicamento hace que esa insulina que debe estar dentro de la célula, pues a esas pacientes con ovario poliquístico se les queda ahí en el tejido adiposo del abdomen. Entonces el medicamento hace que Así se es. vaya esa insulina a donde tiene que ir, ¿no? Mira, como se los explico a mis pacientes, es A ver, Azael, Más, pon atención, Sí. nos más explica. cuando uno come azúcar, ¿sí? En el momento en que come azúcar, viene un llamado, hay una campana especial, ¿no? Sí. En el cuerpo le dice al páncreas: hey páncreas, mira, Jaime acaba de comer azúcar. Clink, clink, clink. Entonces tiene que sacar una molécula que se llama insulina. Esa insulina, ¿sí? Pues es importante que tome ese azúcar y que la desdoble, vamos, que la haga productiva, porque esa azúcar, como entra al torrente sanguíneo, no sirve de nada. Si esa insulina no capta ese azúcar, esa azúcar no puede entrar a los procesos de el ciclo De de energía. Krebs, de energía, Como etcétera, gasolina, etcétera. ¿no? ser Es- utilizada. Ser utilizada. Y si hay resistencia de esta insulina para el azúcar, entonces ese azúcar se va a guardar y no se va a metabolizar, no se va a utilizar en los procesos de energía. Y curiosamente, ¿qué le va a pasar a la paciente? La paciente va a seguir con ganas de ingerir más azúcar porque el cuerpo lo pide, pero ese azúcar no se va a utilizar Aprovechar, ¿no? y se va a acumular en la lonja, en la pompi, todos lados, ¿no? Entonces es básicamente a Sí. grosso modo, ¿no? Yo se los digo a los pacientes cuando están descontrolados, a los diabéticos, que es como los cajeros de los bancos, ¿no? que están manejando mucho dinero, pero que no lo pueden tomar. Y que la insulina es como el cochecito que mete esa energía dentro de la célula. Así es. Cuando tienen que usar, porque desafortunadamente el paciente le tiene pavor al uso de la insulina. Y en Europa, en Estados Unidos, la insulinización temprana es una maravilla. Claro. Entonces, cuando tengo que insulinizar pacientes, y que es casi todos los días que vemos pacientes ya descontrolados y que nos llegan pacientes ya con glicemias muy elevadas, y les decimos, hay necesidad de insulinizar, para explicarles el beneficio de esto, les mencionamos que lo que hace la insulina es el cochecito que hace que entre esa energía y que mete esa energía dentro de la célula.
Ese es el papel de la insulina, meter, porque el organismo ya no tiene la capacidad de meter Claro. esa energía dentro de Y la curiosamente, las pacientes que les damos dieta libre de glucosa, cuando tienen un problema de resistencia a la insulina, son pacientes que nos refieren mucho mejor energía. ¿Por qué? Porque la energía que están obteniendo libre de glucosa es por medio de una acción, o sea, de una formación de glucosa nueva dentro del organismo, que se llama gluconeogénesis, o sea, la formación intrínseca de azúcar, que esa formación de glucosa, esa glucosa sí sirve para los procesos metabólicos y no la que tomamos. O sea, al ver un pastel o un gansito, bueno, o echarle azúcar al café, todo ese tipo de cosas, o sea, yo le digo a mis pacientes que es como que si tomaran veneno. Exactamente. Vamos a regresar explicando esto, que es muy interesante, que llamamos como la gluconeogénesis y todo esto. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Muchas gracias. Regresamos. ¿Quiere hacer un comentario? Hace un momento se estaba realmente comentando, ¿verdad?, cuál es el efecto de la resistencia a la insulina. Hoy en día sabemos que cuando hablamos de resistencia a la insulina, estamos hablando en relación a toda la ingesta de azúcares o harinas o pastas o refrescos o carbohidratos que está ingiriendo una persona. Entonces, entre más cantidad de carbohidrato o azúcares ingiere una persona, nuestro páncreas va a liberar gran concentración de insulina. Esa cantidad de insulina que se está liberando a la circulación en cantidades importantes es a lo que se le llama resistencia a la insulina, cuando no es utilizado de manera adecuada y el azúcar no penetra directamente a la célula. Entonces, en este tipo de síndrome de ovario poliquístico, independientemente de que estemos hablando de este tema, sabemos que hay un padecimiento llamado diabetes. Hay un concepto, en este caso, metabólico o cardiometabólico o síndrome metabólico. Bueno, son términos muy técnicos para fines prácticos, pero van relacionados en que todo nuestro metabolismo se empieza a alterar. ¿Qué significa esto? Que cada vez más va a haber un círculo vicioso de glucotoxicidad, o va a haber una intoxicación, digamos, por azúcar a nivel sanguíneo. Veneno. Y es un veneno circulante. Todo lo que se ha visto, doctores, ginecólogos, que en el síndrome de ovario poliquístico la característica es mencionar que existe una gran cantidad de resistencia a la insulina, y esto nos está llevando como connotación a tener alteraciones hormonales. Precisamente el doctor, cuando mencionó el acné y mencionó el hirsutismo, lo mencionó hace un momento, esa discrepancia al elevarse esta gran concentración de resistencia a la insulina, que está muy elevada y el azúcar no entra a la célula, altera el proceso hormonal. Entonces, donde surgen los rasgos masculinizantes o androgénicos llamados, o testosterona, ¿verdad? Claro. Y se libera una sustancia, una hormona que se desarticula. Ya ven que el ovario necesariamente, para que exista ovulación, ustedes sabrán, debe de existir una hormona que los estimula desde el centro superior hacia ovario. Se ve limitada esa hormona y se incrementa una hormona aún más. Hay un cambio. Hay en el hipotálamo hay dos hormonas, la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Exacto. Esas se van a secretar y esas le van a dar las órdenes al ovario y le van a decir en su momento, ovula, este es el momento para ovulación. Entonces hay un pico de estas hormonas, más o menos el día 14 del ciclo, y le van a decir, este es el momento para ovular. Sale. Se rompe el folículo, o sea, el folículo del que estaba hablando el doctor Azael, ¿sí?, del ovario, y sale el ovocito, que es el huevito. Ese va a ir a la trompa de falopio, a la trompa de donde está ahí va a esperar a los espermatozoides, y los espermatozoides van a llegar, y nada más uno
va a penetrar ese óvulo y le va a fecundar el óvulo. Por eso, cuando estemos tristes y acongojados, pues hay que pensar que algún día fuimos el único espermatozoide que fecundó el óvulo. Sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas de los hermanos Mercado que daban solo que soy un espermatocito, soy un espermatocito? Sí, soy único. Sí, ¿Sabes? sí, sí, sí. Hay una pregunta que ustedes saben contestarla más que nada. Cuando hablamos de síndrome de ovario poliquístico, hay un parámetro que podemos obtener, o sea, hay ovario poliquístico, pero hablar de ovario poliquístico no necesariamente estamos hablando del síndrome de ovario poliquístico. A ver, sáquenos de esa duda. ¿Cuál es la diferencia entre hablar de síndrome de ovario poliquístico y un ovario rico en quistes ováricos? Porque eso puede caer en la confusión. Hiperestimulación. Puede caer en la confusión, y no necesariamente estamos hablando del término Claro. del hirsutismo, del acné, o sea, del vello facial, de la alteración. ¿Cuál sería la diferencia? Mira, sí es muy interesante tu pregunta, nada más, ya estás incluyendo incluso tres subtemas. El ovario poliquístico, que es lo que estamos hablando, que es aquella formación de muchos quistes, de muchos preóvulos. Exacto. La otra es una paciente que es totalmente fértil, es una imagen normal donde tiene su reserva de los folículos, es decir, los óvulos Para no confundir. están ahí almacenados, es una Así imagen es. completamente normal. Y la otra que el doctor Kleiman nos estaba mencionando es una hiperestimulación. Ese es sobre todo pacientes, pacientes que tienen infertilidad, se les da medicamento para que ovulen y de repente tienen una sobrerespuesta. Entonces hay muchos folículos que van a ovular. Entonces son unidades Sí, porque ya ves diferentes. que de ocasiones en la consulta dices que me encontraron quistes en mis ovarios, entonces por eso más que Todos nada los esa- ovarios tienen quistes, Por eso, ¿eh? para- Todos. Por eso es importante Aclarar. el ultrasonido, como decía el doctor, de pronto tener esa escrutinio, ¿no? Para discernir cuál es el paciente que tiene o Y no detectar tiene los el síndrome, parámetros. ¿no? Claro. Ahí si nosotros hacemos un ultrasonido de cualquiera de nuestros pacientes, ¿sí? En edad fértil, todas tienen quistes. Pero hay de quistes a quistes. Sí, 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 Como claro. decías, Como ya comentábamos, para el síndrome de ovario poliquístico como tal es un síndrome, ¿no? Entonces necesitamos, como el doctor Kleiman nos dijo, 2 de 3, ¿no? Que tenga estos datos: debilización, vello, acné, eso se llama hiperandrogenismo e hirsutismo. Número 2, que tenga estas alteraciones en su ciclo menstrual, ¿no? Que no llegue la regla en 3 meses, o que los ciclos menstruales sean mayor a 35 días. O encontrar en el ultrasonido pues estos ovarios, ¿no? Poliquísticos con características ya definidas anteriormente. Esto está desde el 2003, ¿no? En Holanda se hizo, en Rotterdam, este consenso, y se dijo 2 de 3, ¿no? Si se encuentran 2 de estas 3 características, se integra como tal el síndrome de ovario poliquístico. Más sin embargo, si solamente encontramos estos folículos en el ultrasonido, pues son normales, ¿no? No se integraría un síndrome como tal, le faltaría que tuviera alteraciones del ciclo menstrual, estos datos de virilización, estos datos de crecimiento del vello en el pecho, la espalda, como ya mencionamos, y tiene que haber 2 de 3 para integrar el síndrome, que como ya mencionamos va relacionado a resistencia a la insulina, obesidad. Una pregunta rapidísimo. Pregunta el público que si con el medicamento que usted mencionaba hay una buena respuesta para un embarazo. Sí. De hecho, la idea de la administración de este medicamento es precisamente que haya ovulación. El problema principal del síndrome de ovarios poliquísticos es que no se rompe el folículo, no hay ovulación. Al no haber ovulación, ese folículo se atrapa y al mes siguiente se atrapa al siguiente, y así constantemente se van atrapando los folículos. Este medicamento, la idea de este medicamento es precisamente, palabras más, palabras menos, cambiar la relación entre estas dos hormonas de las que les hablaba, LH y FSH, y hacer que sí haya ovulación y que provoque la ovulación. Entonces es un medicamento que nos sirve para que haya ovulación, pero de nada nos va a servir si no tenemos la dieta correcta, si la paciente no hace ejercicio, si no tiene una buena coordinación con su médico ginecólogo. O sea, es multidisciplinario lo que mencionabas Claro. la vez pasada. O sea, los tratamientos ya no son Ya no del deben de todólogo, ser de todólogo, sino exacto. es una acción multidisciplinaria.
vuelve a entrar que ya no somos todólogos, ya Exacto. debemos de acompañarnos del nutriólogo, del endocrino, Endocrinólogo. del internista, El dermatólogo, la dermatóloga. exactamente, o Sí, sea, sí, sí. debemos de manejar esto multidisciplinariamente. Bueno, pues está a punto de acabar el programa, pero tenemos muchísimos recados, muchísimas felicitaciones. Lo primero es de que la doctora Maru es su cumpleaños pasado mañana, entonces pues nos pidió que le mandáramos su felicitación. ¿Ah, que invite? Sí, sí, Bueno, entonces Sí, Maru, ya ya pastel. escuchaste, ¿no? Sí. Pastel live, por favor, porque Sí. estamos allí. Bueno, Sí. mira, entonces por supuesto están los saludos de Leonardo Daniel Picasso, que a ver qué día lo invitamos, a ver qué día viene nuestro Sí, ¿verdad? seguidor. Doctor Manuel Tapia manda a saludar al doctor Azael. Mi esposa Lidia Araceli nos manda muchas a gracias. saludar nuevamente, Gracias, nos muchas está gracias. escuchando. Guillermo Amador Hernández te manda a saludar. Bueno, otra vez Guillermo Ya tiene Amador. sus fans. Adriana Margarita, es la doctora, ¿verdad? Adriana Margarita, Dermatóloga, sí. dermatóloga. También a ver qué día nos hace favor de venir, doctora. Está completamente invitada. Enrique Flom, que está buscando a Enrique Sánchez Vera, que por dónde anda, te Que manda ya a le saludar. pague. Enrique Flom, Que ya le sí, pague. ok, por eso lo anda buscando. Sí. Y pues por último, doctor, Clema nos puede dar sus datos, dónde está su consultorio, pues estamos a punto de terminar el programa. No, sí, Gaby, sí tenemos Sí, oportunidad. doctor, le preguntan que le acaban de quitar a una paciente, se llama Amilos, le quitaron un tumor en el ovario izquierdo de 8 centímetros y 3 días después de la cirugía sangró. Dice que sí puede considerar esto como una regla, solo fue un día. Ok. Qué bueno que me hacen esta pregunta. Hay que tomar en cuenta que estos quistes cuando son arriba de 6 se tienen que operar por la probabilidad de que ese quiste pueda torcerse. Entonces es un problema que hay que tratar inmediatamente. Y habitualmente lo que hacemos nosotros es puncionarlo y quitarles la cáscara, quitarles por medio de la paroscopía. Y como estos quistes tienen hormonas, viene una deprivación hormonal, o sea, bajan la cantidad de hormonas y la paciente tiene un sangrado parecido al de una menstruación. Entonces, por eso tuvo este sangrado la Es por paciente. deprivación, Después es sí. por deprivación, el sangrado 2 días después de la cirugía. Esto es algo muy común, ¿eh? Por Esto eso es algo breve muy el común. sangrado, o sea, no es una No es un menstruación. sangrado como No, el de es una una menstruación, regla, pues, exacto. no es una regla exactamente, pero sí es un sangrado que llamamos un sangrado por deprivación hormonal. Exacto. Ahora, ¿dónde ¿Dónde te está encuentran? usted, ¿En el doctor? Hospital Español? Estamos en el Hospital Español, en el consultorio 305. ¿Sí? Hay 2 torres, una más nueva, una No no tan me nueva. gusta, no tan nueva, no me gusta decir vieja, una nota nueva. Estamos en la nota nueva, en el consultorio 305 de la torre de consultorios del Hospital Español. Yo aparte estoy también en el consultorio 140 del Hospital Ángeles de las Lomas. El doctor Azael, ¿tienes consulta No, privada? no. Soy residente del Hospital de la Mujer. Resistente. Resistente del Hospital de la Mujer. Y pues los invitamos a que acudan a la consulta también. Sí, y le prometió mandarle café al doctor Jaime Kleiman. Sí, claro que sí. Guardia Eso de es formación. todo. Sí, no, De formación va a tener académica. una semana Formación de guardia de formación académica Sí, claro. intensa por 15 días, ¿verdad? Así es. Sí. Bueno, sí. Y finalmente nos están preguntando en nuestras redes sociales justo eso, ¿no? ¿Cómo nos localizan? Entonces ya saben, es en Facebook, todas con mayúscula, Salud para Todos. En YouTube, por favor suscríbanse a nuestro canal, están las ligas en la página, pues para cualquier duda, cualquier comentario, estamos ahí pendientes. Y los doctores, las personas que nos hicieron favor de dar el like 1999, 2000 y 2001, por aquí los vamos a programar enseguida. ¿Ok? Mira, un diploma, este es Gracias, tuyo. doctor, gracias. Ya ven su diploma del doctor. Ah, mira, y también su taza. Entonces se va feliz el doctor Azael. Muy bien. Sí, no, y además, pues, nuevamente haciéndole la invitación al doctor Kleiman para hablar de endometriosis, ¿no? Es un tema bastante Todo un interesante.
tenemos un par de minutos Muy amable. para también hacerle la invitación a mi nieta Alexa, ¿no? También para la que empezamos haga a programar. un programa de nutrición, porque que abrió Abrir la caja de la Pandora. caja de Pandora. Sí, porque es muy necesario para este tema y otros que hemos visto. 100%. Sí. Y a ver que nos haga favor de decirnos qué día puede realizar el maestro. Exacto, con endometriosis. Jaime Clima, con endometriosis, que nunca nunca me se ha hablado acuerdo. del tema, ¿no? No, yo no me acuerdo que habíamos hablado. Sí, Sí. con Moni. La doctora Mónica. Sí, pero llegó tarde. No me acuerdo. Pero bueno, Ya Sí. tiene tiempo, ahí Ya está en el tiene. podcast. Sí, pero y además hay que Actualizar. Sí. porque además ha habido avances sobre esto, ¿no? dice Azael que se puede venir a ese Sí, programa. claro que puedes venir. Pueden invitar. Claro. Sí, claro. No sé si quieras hacer un cierre, una conclusión sobre esto, Jaime, por favor. Bueno, yo creo que lo que nos debemos de llevar a casa de todo esto es efectivamente que estamos hablando no de una patología fácil, vamos, sino de una serie de un síndrome completo, ¿no? Una serie de signos, síntomas. Y lo más importante es no automedicarse, ¿sí? Llevarnos a casa, que esto debe de ser manejado por un médico especialista, vamos, si no, tú que llevas 3 años en la residencia y todavía te falta 1 año, pues imagínate que la gente nada más por venir al radio, pues ya ni te vaya a ver porque ya les diste la receta por teléfono. Entonces sí es importante que no se automedique la gente y que acuda a su médico. Y la Siempre. formación académica es tan importante, ¿no? Constante. Ya. Constante. Y no nada más la formación académica, sino estar constantemente Estudiando. estudiando. Sí. Sí. Actualizar. Un cierre breve para irnos, ¿no? Y como comentaba el doctor Kleiman, no automedicarse, acudir con su médico ginecobstetra, acudir al consultorio del doctor Kleiman, si se puede, Ah, por supuesto. el doctor Sí. Coceros. Y pues si tienen estos datos, ¿no? Que tengan alteraciones en su regla, tengan este crecimiento de vello facial, y si se les encuentra por ultrasonido, pues acudir con el doctor Kleiman, excelente médico Acostumbrar ginecobstetra. sus revisiones. Y acostumbrar sus Exacto. revisiones anuales. No esperarse a tener datos. Los síntomas, No ¿no? esperarse a Claro. tener los Pues, síntomas. Muy importante. Muchas revisiones. gracias, muchas gracias. Muchas Que estuvieron gracias. con nosotros, a toda la gente que nos escucha, a Sai, que nos hace el favor de producirnos, y a todas las gentes que nos hacen el favor de escucharnos, que tengan un excelente fin de semana y un mejor día. Muchas gracias. Gracias.